otro día hablábamos de el personaje, de su construcción en relación con el deseo. Otro aspecto importante respecto de este tema es acerca del cambio y la posibilidad de cambiar, la capacidad de cambiar de los personajes, del personaje protagónico sobre todo. Capacidad de cambiar, queremos decir la capacidad de transformación y de autotransformación que puede tener un personaje, que puede ser de manera dinámica o puede ser de manera crítica, ¿no es cierto?, dramática. Lo cierto es que un personaje suele no ser el mismo respecto del comienzo de la historia hacia el final, ¿no es cierto? En términos generales siempre hay una transformación del personaje respecto de sus características psicológicas. El personaje hacia el final de la historia generalmente siempre termina de darse cuenta de algo fundamental para su vida y para su historia y respecto de los acontecimientos que tuvo que atravesar durante toda la trama. Cuando esa transformación interna del personaje es muy acentuada, cuando quizás de manera fundamental la novela, el cuento trate como tema central la transformación del protagonista, entonces estamos ante algo a lo que le damos nombre de historia de iniciación. Iniciación casi como si se tratara del cumplimiento de un rito, ¿no es cierto? Pensamos, la palabra iniciación nos lleva enseguida al concepto de rito iniciático, una serie de pruebas, de peripecias que un sujeto tiene que pasar para llegar de un punto A otro punto B, que lo va a encontrar transformado generalmente positivamente, ¿no es cierto? Generalmente de manera positiva. Cuando el protagonista se haya iniciado, bueno, encontramos que ha capitalizado potencialidades, que ha resuelto controversias, dilemas profundos, que prácticamente sale hecho otra persona, sin perder la sustancialidad respecto del planteo inicial que se hubiera hecho sobre determinado personaje. Podríamos decir que, bueno, la novela de iniciación, el cuento de iniciación es casi, diríamos, un caso extremo de esta posibilidad, en tanto que la historia misma trata de esa transformación. De cualquier manera, me parece a mí que en todo cuento, en toda narración, siempre hay una cuota de transformación del personaje, lo que es el principio de la novela hacia el final. Me parece muy raro que muy raramente aparezca un personaje estático de tal manera que encontramos al final de la historia que se halla en las mismas condiciones iniciales, ¿no es cierto? Y si esto ocurre, me parece entonces que ahí lo que podemos observar es una falla en la construcción, ya incluso construcción de relato, ¿no es cierto? Debe de haber una transformación en el personaje transcurrida la trama, no digo en virtud de realismo, pero sí de verosimilitud, porque esto también ocurre en el género de fantástico y en el de fantasía también, ¿no es cierto? El héroe que comienza tal vez por aceptar un reto, que debe cumplir una misión y que se va a aventurar por terrenos desconocidos, sinuosos, peligrosos, que lo van a modificar internamente. Al cobarde lo vuelve valiente, al imprudente lo vuelve mesurado, si no así de manera, casi diría, placentera. Y bueno, esto va a suceder de manera trágica, ¿no es cierto? Incluso cuando ya no haya posibilidad de reparación de sus malos actos, el personaje va a tomar conciencia de todo el mal que produjo hacia el final y tal vez ya de manera dramática y trágica. No obstante, ahí se ha operado un cambio, la toma de conciencia, por de pronto, la asunción de algún grado de moral. Esto ocurre, quiero decir,
El cambio en el personaje ocurre de la manera más dramática o de la manera más cotidiana incluso. Si pensamos en un relato tal, por ejemplo, como La dama del perrito de Anton Chekhov, comienza la historia con un protagonista al quien se lo caracteriza como un ser misógino, despectivo respecto de las mujeres, con mala relación, con maltrato, y a partir de una serie de peripecias termina el final del cuento por ser transformado en esencia respecto de esas características en relación con una mujer que lo enamora, que lo equilibra internamente, que le hace descubrir nuevas dimensiones de la femineidad y que lo conducen a él por terminar por romper todo ese entramado de prejuicios que tenía sobre las mujeres. Dicho así, parece esas sinopsis que a nadie le despiertan interés, que aparecen en la cajita de atrás de un DVD. Lean el cuento, que es precioso. A veces el cuento puede tratar de la imposibilidad del protagonista de producir un cambio profundo. Y entonces lo que está trabajando hoy el escritor es con lo patético, ¿no es cierto?, de una conducta humana. Cuando digo conducta humana, la conducta madre de todas las conductas de un personaje, su rasgo principal, ¿no es cierto? Si volvemos otra vez a tomar, por ejemplo, a Umber, protagonista de Lolita de Nabokov, y bueno, esta historia está tratando sobre la imposibilidad del protagonista de producir un cambio interno en tal sentido, ¿no es cierto? Entonces ahí de lo que está tratando la novela es de un statu quo psicológico en el protagonista. No hay redención para Umber, no hay posibilidad de redención, en tanto que no cambia. Pero como vemos entonces siempre, por acción o por omisión, va a haber una relación directa entre la historia, el deseo del personaje protagónico y su posibilidad o su imposibilidad de cambio. Pero de alguna manera el tema siempre está planteado, no es algo que se pueda obviar, ¿no es cierto? Como tip entonces respecto del video anterior donde yo proponía que le describieras de alguna manera las características de un personaje protagónico al que le pudieras conferir un deseo, y ahora entonces podés ponerlo en acción escuetamente, como un bosquejo, acerca de ese personaje, qué posibilidades, qué muestras ofrece naturalmente en relación con una posibilidad de cambio, ¿no es cierto? Cambio de ideas, cambio de estructuras mentales, cambio de paradigmas emocionales. En otro orden de cosas, me parece fundamental observar el punto de partida que vamos a decidir desde el cual arrancar nuestra historia y en relación con nuestro personaje central. Digo, no es necesario recaer en la biografía completa de nuestro protagonista. En realidad son raras las novelas, las historias que empiezan en el mismo nacimiento del protagonista, ¿no es cierto? Las hay, claro, las hay, que recurren a ese recurso. Pero generalmente se toma la vida de un protagonista desde determinado momento. Y entonces tenemos que decidir desde qué momento lo vamos a tomar. Desde su adolescencia, desde sus 20 y pico de edad, desde sus 30 y pico, 50 y pico, en su vejez. Y a partir de ahí determinar si la historia va a ir linealmente hacia adelante, si van a haber flashbacks, en el caso que sea necesario, no es obligación, ¿no es cierto? No es obligación, quiero decir, que si comenzamos la historia con un protagonista de 50 y pico de años de edad, haya necesariamente que producir flashbacks. Tal vez sí, tal vez no. El recurso del flashback me parece a mí que, si bien es muy efectivo en algunos casos, es muy cómodo también para el autor, porque en determinado momento se da cuenta de manera directa sobre episodios del pasado de un protagonista que
en procura de justificar algo de su presente, pero también encontramos que hoy por hoy es un recurso muy remanido, del cual se ha abusado mucho y que como tal a veces se nos presenta de manera muy facilista, ¿no es cierto? A veces es preferible, me parece a mí, por lo atractivo, fijar en un punto de comienzo la historia respecto de la biografía del protagonista y prefigurar el pasado, un pasado que tal vez el autor sí necesite conocer detalladamente. Y cuanto mejor lo conozca ese pasado del protagonista, mejor va a poder prefigurarlo, darlo a entender, ofrecer indicios de lo que pudo haber sido el pasado de ese protagonista. ¿Cuáles cosas del pasado justifican que ese ser sea hoy tal cual es? A veces con nada más pensarlo, con nada más saberlo, el texto se enriquece, porque el lector tal vez nunca vaya a saber cuál fue la historia de ese protagonista. De cualquier manera, el autor sí sabe y algo de eso está transmitiendo. Entonces hay algo de aún de en lo que se ignora por parte del lector, que de cualquier manera hay un trasfondo de verosimilitud. Uno puede imaginar el pasado de un protagonista aun cuando no se nos cuente, ¿no es cierto? En la actualidad están de moda las precuelas, ¿no es cierto? El contar la historia de un personaje conocido antes de los sucesos que lo volvieron conocido. Entonces nos cuentan la historia de Norman Bates desde niñito hasta mucho antes de haberse vuelto un asesino, ¿no es cierto? O nos cuentan la historia de Batman hasta antes de decidir volverse un justiciero, un vengador, un héroe, no sé qué es. No encuentro yo la precuela un registro demasiado atractivo de creación literaria, pero bueno, a los fines comerciales parece que funciona. Y funciona porque se está apelando de alguna manera a un querer saber algo más de parte del público, del espectador, del lector, que a mí me parece siempre está mejor hacerlo quedar un poquito con las ganas, ¿no es cierto? No darle al público lector absolutamente todo lo que requiere, porque se recae en estas relaciones de tipo comercial. Pero en fin, está en cada uno. Es muy útil para estas construcciones, me parece, apelar a nuestra capacidad de observación en relación con gente a la que conocemos, de la cual no conocemos su historia. Muchos nos basamos en primeras impresiones, ¿no es cierto? Conocemos a alguien, nos presentan a alguien, nos cae bien, nos cae mal, no sabemos aún cómo es totalmente, tal vez nunca lo sepamos, no le conocemos su historia, más tarde podemos conocerla en alguna medida, en algún grado, nada más que por el relato que la persona nos hace de su propia vida. Nos puede estar mintiendo, se puede estar mintiendo a sí misma, puede estar exagerando algunos aspectos, puede estar ocultando otros. También podemos jugar entonces en la escritura creativa, disponernos a que nosotros como narradores tampoco conocemos junto con el lector también al personaje como de otra manera podría pensarse, y jugar un poquito con la posibilidad de ir descubriendo al personaje a medida que avanza en sus acciones junto con el lector, ¿no es cierto? Compartir con el lector ese desconocimiento previo y esa construcción de conocimiento de lo esencial del personaje. Digo esto antes de ponerse a inventar una historia a un personaje donde nunca vamos a estar dejando de recaer en la construcción de un artificio, ¿no es cierto? Entonces, si buscamos que nuestra escritura fluya dinámica y naturalmente, predisponernos a conocer y reconocer ese personaje como lo haríamos con cualquier persona a la que recién se nos hubiera presentado. Digo, eso puede ganar en naturalidad. Esto también va a tener mucho que ver con qué necesidad tengamos
o querramos tener de un control de la situación respecto de lo que se está contando. No perder nunca de vista que un personaje tiene 3 dimensiones, ¿no es cierto? Los personajes tienen que ocupar un espacio, tenemos que verlos ocupando un espacio, tienen volumen, tienen que tener una apariencia, por más que nunca la detallemos, tenemos que hacernos una imagen de ese personaje. Es calvo el personaje, es canoso, tiene un pelo, una cabellera hasta los codos. Aunque nunca después lo digamos, tenemos nosotros que tener una imagen de su apariencia. Esto nos va a facilitar concretizar a ese personaje. El personaje tiene antecedentes históricos, biográficos. Tiene una personalidad diferenciada de lo que quizás él sea, es como esencia psicológica, ¿sí? Un personaje puede estar aparentando ser algo que internamente no lo es. Un personaje, como por otra parte cualquier persona, puede de alguna manera responder a la pregunta de quién soy, con lo cual tiene una identidad primaria. Si uno le pregunta a 10 personas quién sos, y te van a responder de muy diferentes maneras. Uno te va a decir, soy un hombre exitoso, soy una mujer hermosa, soy un escritor, soy un abogado, soy un militante político, soy un ser solidario, soy un animal que filosofa, soy alguien que pretende revolucionar el mundo, embellecerlo. Hay muchísimas posibilidades. En base a diferentes características que ya le hayamos atribuido a nuestro protagonista, podemos inferir cuál sería la respuesta que nos daría. Todo esto nos puede conducir a qué tipo de relación vamos a tener con el protagonista. Al margen de que sea un héroe o un villano, nos puede caer más simpático, nos puede caer más antipático. Podemos descubrir de pronto que es un tanto limitado a nivel intelectual o a nivel emocional. Y no está mal que así sea. A menos que lo que querramos construir es un personaje muy querible, entonces lo vamos a tener que querer nosotros, ¿no es cierto?, antes que nadie. Pero si queremos mostrar a una persona común y corriente, natural, creíble, le vamos a tener que conferir aspectos que incluso a nosotros pueden resultarnos desagradables. En virtud de tener una concepción detallada del personaje, hay una infinidad de preguntas, incluso tontas, que podemos llegar a hacernos como ejercicio. A ver, ¿hasta qué punto conocemos a nuestro personaje? Podríamos preguntarnos, entre tantas otras cosas, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene el personaje? ¿Cuál es su apodo si es que lo tiene? ¿De qué color es su cabello? ¿De qué color son sus ojos? ¿Y de qué color es su piel? ¿Cómo es su cara? ¿Cómo la describirías? ¿Qué rasgos distintivos tiene? Si tiene marcas de nacimiento, si tiene cicatrices, bueno, ¿cómo se las hizo? ¿Cómo se las produjo? ¿Cómo es la familia? ¿Cómo está constituida la familia de ese personaje? ¿Cómo son los amigos del personaje? ¿Tiene muchos amigos? ¿Tiene pocos? ¿No tiene ninguno? ¿De qué tipo de gente se rodea? ¿Dónde nació? ¿Dónde vivió? ¿Se mudó muchas veces? ¿Cambió de ciudad respecto del lugar de nacimiento? ¿En dónde tiene su hogar, si es que lo tiene? ¿Cuál es el mayor temor de un personaje? ¿Se lo contó a alguien? ¿Es un secreto? ¿No se lo cuenta a nadie? ¿Tiene secretos este personaje? ¿Por qué los tiene? ¿Qué hace que a un personaje se ría a carcajadas? ¿Qué cosas le ofenden? ¿Qué cosas lo enojan? ¿Se enamoró alguna vez este personaje? ¿Cuándo? Tal vez tu personaje sea un asesino a sueldo. De la misma manera podemos hacernos preguntas cotidianas acerca del tipo que tiene en la heladera guardado en este momento, en el momento en que se inicia el cuento. ¿Cómo es su ambiente donde vive? ¿Es ordenado, desordenado? ¿Tiene cajas de pizza vacías tiradas por el suelo? ¿Ceniceros repletos de colillas?
o no, es todo muy limpio, muy pulcro. ¿Cómo se viste? ¿Qué tipo de indumentaria usa? Cuando nuestro personaje recuerda su infancia, qué olores, qué colores asocia, qué toma para el desayuno, por ejemplo. Toda persona tiene un recuerdo de la infancia, por ejemplo, que de manera más concomitante o menos para su presente, pero ese recuerdo de la infancia le ha quedado grabado. Esto cualquier persona nos pasa. ¿A tu personaje de qué trata ese recuerdo? Bien, son todas preguntas que no necesariamente estas respuestas luego van a estar volcadas en el texto, ¿no es cierto? En la trama. Pero que de formulárnoslas, nos van a permitir dar cuenta del personaje, tenerlo aprendido, saber quién es, conocerlo. Es común pensar, porque nos hemos acostumbrado a ello, pensar que los personajes en muchos casos no tienen familia, no tienen padres, no tienen novia, no tienen hermanos. Parece que hubieran salido de un repollo, de un huevo. No van al baño, no duermen, no comen, no desayunan. Esto ha sido así y sigue siendo, me parece, en la novela de espionaje, en el policial clásico, ¿no es cierto? El policial negro viene a renovar el género y darle una cuota de mayor verosimilitud, en este caso sí, por ser más realista. Después también por vanguardistas, aparece el escritor que te muestra al protagonista cuando va al baño a hacer sus necesidades, te lo describe. Bueno, siempre evitemos las descripciones y tampoco es necesario no va a reforzar una mayor verosimilitud mostrar el momento en que va al baño. Sí podemos crear tal tipo de atmósfera, de clima en el texto, que nos permita pensar que aunque no se lo diga, aunque no se lo muestre, aunque no se lo describa, ese personaje en determinado momento ha ido al baño, ha dormido, ¿sí? En el montaje se infiere toda esa parte no dicha, no mostrada, porque ¿para qué? Nada más que para engrosar páginas en un volumen. Bien, a mis amigos, seguramente todo lo que se pueda decir acerca de construcción de personajes, acá tengo a mi gatita esperando que termine de hacer este video porque está apurada para algo que no sé para qué es. Les decía, no creo que hayamos agotado el tema sobre construcción de personajes, posiblemente desarrollen algún video más. Por de pronto espero que estén disfrutando esta saga de videos acerca de tips para la escritura creativa. Espero que estén pasando gratos momentos. Yo me despido de ustedes como siempre, les pido que se suscriban, que lo comenten, que dejen likes, dislikes, comentarios, todo lo que les parezca oportuno. También espero que estén pasando muy gratos momentos y teniendo espléndidas lecturas y también disfrutando de mucha escritura. Hasta pronto. A ver, mi bebé.